Hola, Dios te bendiga y te guarde. Hoy es lunes, principio de semana, segundo día de la semana para nosotros los cristianos. Y vamos a meditar hoy sobre otra verdad de fe que hemos olvidado los cristianos. Una verdad de fe peligrosa, una verdad de fe que nos va a perseguir hasta el momento de nuestra muerte, una verdad de fe que nos puede condenar. El pecado. ¿Qué es? ¿Cómo se divide? ¿Qué consecuencias tiene para mi vida? Antes de meditar sobre el pecado, vamos a rezar esta Ave María a la Virgen, la mujer sin pecado, la concebida sin pecado original. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María, guárdanos en lo más profundo de tu corazón inmaculado, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primero, querido hermano, vamos a ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo cual nos regimos todos los cristianos católicos sobre el pecado. Numeral 392 del compendio del Catecismo. El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Palabras de San Agustín. Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Cristo en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. ¿Qué es el pecado? El pecado es toda palabra, dice aquí San Agustín, todo acto y todo deseo contrario a la ley de Dios, contrario a la ley eterna. Es desobedecer a Dios. Jesús dice en la última cena, quien me ama cumplirá mi voluntad, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos y haremos en él nuestra morada. El pecado entonces, hermano, es toda desobediencia a Dios. Y es lo que más estamos viendo hoy. Las modas nuevas, mundanas, diría yo, diabólicas. El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Antes una persona con condición homosexual vivía oculta, vivía en secreto. Ahora no solamente quiere, como decimos vulgarmente, destaparse, salir del closet, sino también contraer matrimonio como si fuera un matrimonio natural, adoptar a un bebé como si fuera un matrimonio natural. Antes los abortos eran clandestinos, ahora hablamos de leyes para aprobar asesinatos a bebés indefensos. Antes la eutanasia era, tú sabes, clandestina. Ahora, ay, eres viejito, no sirves, eres descartable, bueno, chao, y una inyección y bueno, lo matamos o lo desconectamos. ¿Qué estamos haciendo? Me canso de mi esposa, me canso de mi esposo, me separo, como la iglesia es misericordiosa, bueno, me junto con otra pareja y vivo sin casarme, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando? ¿Estamos buscándole alguna justificación al pecado? Pecado es pecado. En donde tú te pares, pecado es pecado. El mundo se podrá ver modernizado. Dios no se moderniza. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
¿Cómo se divide el pecado? En cuanto a la gravedad, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 394, el pecado se distingue en pecado mortal y pecado venial. ¿Qué es la diferencia de los dos? Pecado venial es un pecado leve. Estoy hablando contigo y se me sale una grosería. Pecado leve. Pecado grave, para que sea grave, tiene que tener 3 condiciones según las enseñanzas de la Iglesia. Primero, que lo que vayas a hacer sea malo. Segundo, que tengas conocimiento que sea malo. Y tercero, teniendo conocimiento que lo que vas a hacer o lo que estás haciendo está mal, lo haces de toda manera. Eso hace que un pecado sea grave. ¿Cuál es la diferencia de un pecado y otro? El pecado es pecado, sea venial, sea grave. Pero el pecado leve se perdona pidiéndole perdón a Dios con el yo confieso al inicio de la misa, pidiéndole perdón a Dios en mi corazón antes de dormir. Ese pecado queda perdonado. Mas el pecado grave, que antes era llamado pecado mortal, ya les voy a explicar por qué, solamente se puede absolver con la confesión. Igual que con el pecado venial, tú pides perdón a Dios en tu corazón con el pecado grave. Y el Señor te perdona, pero no se te absuelve hasta que vayas a un sacerdote, como Jesús se lo dijo a los apóstoles en su evangelio, y éste te absuelve. Ese es el sacramento de la confesión. Lo hablaremos en otro tema. Ahora bien, ¿qué puede hacer el pecado por mí? Matarte. El pecado tiene el poder de condenar tu alma. Dice San Pablo en la Biblia, querido hermano, querida hermana, la paga del pecado es la muerte. Y no estamos hablando de una muerte física, todos vamos a morir. Estamos hablando de la muerte eterna, de aquellos que por morir en pecado grave, por haber preferido la corriente del pecado a la de Dios, van a resucitar para la condenación eterna. El pecado te aparta a ti y me aparta a mí de Dios. Pablo, pero es que todos somos pecadores. Sí, es verdad, todos somos pecadores. Pero una cosa es pecar involuntariamente, una grosería, una mala palabra, un momento de rabieta, X, y otra muy distinto es cometer pecados graves voluntarios. Ejemplo, una persona que se prostituye, esa persona está en pecado grave constante. Una persona que no le gusta ir a misa el domingo, esa persona está en pecado grave constante. Un solo domingo que no vayas a misa, ya tienes que confesarte, al menos que hayas estado enfermo o cuidado de un enfermo. Hermanos, el pecado aparta mi alma de Dios. Dios no se aparta de mí, porque Él es misericordioso, Él es amoroso, y por más pecador que yo sea, Él no se aparta de mí. Al contrario, me llama para que yo regrese. Con lazos de amor te traigo a mí, dice el profeta Oseas. Jesús dice, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Mira hoy a Jesús crucificado, mira sus llagas, mira sus pies, sus manos y su corazón traspasado, y piensa en tu pecado. Apártate de tu pecado hoy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret y de su misericordia. Él te está esperando con los brazos abiertos. No lo hagas esperar más. Querido hermano, querida hermana, renuncia hoy a tu pecado. Renuncia hoy al pecado y entrégaselo a Jesús. Jesús quiere que le entreguemos nuestro pecado y ve a confesarte cuanto antes.
ánimo, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Si tu pecado es grande, la misericordia de Dios es más grande. Pero ve a tiempo y busca al Señor. Paz y bien. Dios te bendiga.